Muchos creen que para avanzar hay que hablar más, mostrar más, impresionar más. Piensan que el éxito se encuentra en el reconocimiento inmediato, en compartir cada paso, cada meta, cada idea. Pero eso los debilita. Porque cuando todo se dice, se dispersa la energía. Y cuando uno busca validación constante, pierde dirección. Yo, Brian Tracy, he aprendido que las verdaderas transformaciones suceden en silencio, que el poder real se construye lejos de los reflectores, en el enfoque absoluto y en la acción consistente. No necesita anunciar sus movimientos, necesita ejecutar con precisión. Porque mientras otros hablan, usted avanza. Mientras otros exponen, usted construye. Y mientras otros se distraen, usted se vuelve imparable. El silencio no es ausencia, es estrategia, es dominio de sí mismo. Y quien domina el silencio domina su vida. El primer principio que descubrí en este camino silencioso fue que el ruido externo es la mayor trampa para el hombre que quiere avanzar. Porque vivimos en una cultura que premia al que habla rápido, al que grita más fuerte, al que publica cada paso como si el valor de su proceso dependiera del aplauso ajeno. Y mientras tanto, los verdaderos constructores están en silencio, trabajando, refinando, ejecutando sin dar explicaciones. Porque aprendieron que la energía no se malgasta en demostrar, sino en avanzar. Aprendieron que las palabras muchas veces diluyen el poder, pero el silencio lo concentra. Durante años fui esclavo de la necesidad de contar mis ideas. Apenas tenía un plan, ya quería compartirlo. Apenas sentía un avance, ya buscaba validación. Creía que al hablar de mis objetivos los hacía más reales. Pero con el tiempo entendí que estaba buscando aprobación, no compromiso, y que cada vez que hablaba de lo que quería lograr sin haberlo trabajado en silencio, perdía fuerza interna. Me sentía expuesto, disperso, incluso culpable por no cumplir lo que anunciaba. Porque cuando uno habla antes de ejecutar, ya no actúa por convicción, actúa por presión. El silencio, en cambio, me devolvió el poder. Empecé a callar más, a observar más, a dejar que mis acciones hablaran por mí, a cerrar la boca y abrir los ojos, a usar el tiempo que antes usaba en explicar, en hacer, y ese cambio lo transformó todo. Mis días se volvieron más enfocados, mi mente más clara, mi entorno más limpio, porque el silencio también sirve de filtro. Aleja a quienes solo estaban por curiosidad y atrae a quienes valoran la coherencia por encima del espectáculo. En ese silencio descubrí mi verdadero ritmo. Dejar de mirar lo que otros hacen, dejar de compararme, dejar de correr para alcanzar una imagen. Me volví dueño de mi proceso, dejé de sentirme obligado a justificar mis decisiones. Aprendí a disfrutar del anonimato, de la invisibilidad momentánea, de la paz que trae el saber que estoy construyendo algo real, aunque nadie lo vea todavía. Porque el crecimiento silencioso es el más sólido, no necesita adornos, no necesita aprobación, solo necesita disciplina. Y lo más poderoso fue esto. El silencio me obligó a escucharme, a dejar de hablar y empezar a entender por qué hacía lo que hacía, a preguntarme si mis acciones estaban alineadas con mis valores, a dejar de actuar por impulso o por imagen. Empecé a moverme por propósito, porque cuando uno deja de hacer ruido empieza a escuchar su intuición, y esa voz, aunque suave, es firme, y cuando la sigue, ya no necesita el ruido del mundo para sentirse seguro. La fuerza del silencio no es pasiva, es estratégica. No significa esconderse, significa prepararse, enfocarse, cuidar el proceso, porque el hombre que no anuncia sus pasos pisa con más firmeza. Y ese hombre, cuando llega, no necesita explicar nada, porque su sola presencia confirma que no vino a convencer a nadie, vino a cumplir lo que se propuso, sin atajos, sin exhibiciones, solo con enfoque, disciplina y un silencio que lo vuelve imparable. El segundo principio que forjé en este camino fue entender que el enfoque es un superpoder que la mayoría desprecia. Porque todos quieren avanzar, todos quieren mejorar, todos quieren resultados extraordinarios, pero pocos están dispuestos a cerrar puertas, a decir no, a elegir una sola cosa y volverse absolutamente letales en ella. El mundo está lleno de gente con buenas intenciones, con múltiples talentos, con muchas ideas, pero sin resultados. Porque saltan de una cosa a otra, se distraen con lo brillante, se pierden en lo nuevo, no terminan lo que empiezan, no sostienen lo que eligen. Y sin enfoque todo se diluye. Yo viví así mucho tiempo, siempre empezando, siempre emocionado con lo nuevo. Pero cada nuevo proyecto era una forma de evitar el compromiso profundo con lo anterior, una excusa para no enfrentar la incomodidad de la ejecución prolongada. Y eso me mantenía ocupado, pero no productivo. Me sentía cansado, pero no avanzado. Estaba atrapado en una trampa silenciosa, hacer mucho sin llegar a ningún lado. Y fue ahí donde comprendí que el enfoque no es solo una herramienta,
Es una decisión de identidad. Decidí entonces elegir una cosa, una meta, una dirección, y volcar toda mi energía en eso. No un poco cada día, sino todo, sin plan B, sin distracciones, sin permitir que la mente me sabotee con nuevas ideas a medio proceso. Me volví brutalmente selectivo con mi tiempo, con mis hábitos, con mis pensamientos, porque entendí que la mente humana puede hacer cosas increíbles, pero no puede hacerlo todo al mismo tiempo. El hombre que quiere abarcar todo termina por no sostener nada, y el enfoque, cuando se convierte en hábito, lo transforma todo, porque deja de sentir esa ansiedad de estar perdiéndose de algo, deja de saltar de estímulo en estímulo, y empieza a entrar en un estado de profundidad donde el tiempo se expande, la claridad se afila, y los resultados se multiplican. Lo que antes le tomaba días, lo logra en horas. Lo que antes lo confundía, ahora se resuelve con una sola mirada. Porque su mente ya no está fragmentada, está alineada, pero para eso hay que pagar el precio. Aburrirse, resistir la novedad, incomodarse con la lentitud, porque el enfoque es incómodo al inicio. No tiene fuegos artificiales, no tiene dopamina instantánea, tiene repetición, tiene compromiso, tiene silencio, y por eso es tan poderoso, porque nadie más lo sostiene. Porque en un mundo que busca velocidad y variedad, usted elige profundidad y dirección. Y eso lo vuelve una anomalía, lo vuelve peligroso, porque cuando un hombre enfocado aparece, todo a su alrededor se acomoda. Todo lo innecesario se cae, todo lo superficial se expone, porque su sola presencia demuestra que sí se puede construir sin prisa, sin distracción, sin ruido. El enfoque me enseñó a resistir la tentación de lo siguiente, a amar lo que ya había elegido, a quedarme, a perfeccionar, a profundizar, y en ese proceso me volví otra persona, más claro, más firme, más efectivo, porque la verdadera grandeza no se alcanza intentando todo, se alcanza dominando lo esencial, y ese dominio no se da en medio del ruido, solo aparece cuando usted tiene el valor de cerrar todas las puertas, menos una, y convertir esa puerta en su entrada al mundo que quiere construir. El tercer principio que forjó mi carácter fue ejecutar sin permiso, sin esperar aprobación, sin pedir validación, porque descubrí que la mayoría de las personas no fallan por falta de talento ni por falta de ideas, fallan por falta de acción sostenida. Tienen el conocimiento, tienen la visión, incluso tienen el deseo, pero no actúan. Se frenan, dudan, esperan el momento perfecto, esperan tener más claridad, esperan sentirse más listos. Pero ese momento nunca llega, porque la acción no es el resultado de la confianza, es la causa. Yo también caí en esa trampa. Planeaba, leía, me formaba, compartía mis metas, pero no actuaba con la intensidad que mi visión exigía. Me justificaba con frases elegantes. Estoy esperando el mejor momento, quiero tener todo bien organizado antes de empezar, necesito asegurarme de que es el camino correcto, pero en el fondo tenía miedo, miedo al fracaso, miedo a ser juzgado, miedo a avanzar sin el respaldo de los demás, y ese miedo se disfrazaba de prudencia, pero era cobardía. Hasta que un día me cansé. Me cansé de ser un espectador de mi propio potencial. Me cansé de ver cómo otros, con menos preparación, lograban más que yo, simplemente porque actuaban. Y decidí ejecutar, sin tener todo claro, sin esperar que el entorno me apoyara, sin esperar que los demás entendieran mi proceso. Y ahí fue donde comenzó mi verdadera transformación, porque entendí que el movimiento genera claridad, que avanzar, aunque sea con dudas, es mejor que quedarse en la parálisis de la perfección. Empecé a actuar cada día, no con violencia, pero sí con firmeza, no con ansiedad, pero sí con urgencia, porque entendí que el tiempo no se recupera, que cada día sin acción era un día que le regalaba a la mediocridad. Y la acción, cuando se vuelve hábito, cambia todo. Cambia la forma en que se ve a sí mismo, cambia la forma en que el mundo lo percibe, cambia su realidad externa, porque usted ya no está imaginando, está construyendo. La ejecución no es glamorosa, es incómoda, es cansada, es repetitiva, pero es la única forma de materializar lo que lleva dentro. Las ideas no valen nada si no se traducen en acción, el potencial no sirve si no se convierte en resultados, y los sueños no sobreviven si no se alimentan con movimiento. Por eso, hoy no hago lo que siento, hago lo que debo, porque aprendí a no confiar en mis emociones pasajeras, sino en mis decisiones firmes. Y si me preguntas cuál fue el momento exacto en que mi vida comenzó a girar, te diría que fue cuando dejé de esperar, cuando dejé de pedir permiso, cuando dejé de buscar garantías, y simplemente empecé a ejecutar,
con miedo, con dudas, con imperfección, pero con decisión, porque el poder está en quien hace, en quien construye en silencio, en quien, sin decir nada, aparece un día con los resultados en la mano, y ese hombre no necesita explicaciones, porque el que ejecuta no compite, simplemente llega. El silencio, el enfoque y la ejecución sostenida no solo transforman lo que haces, transforman en quién te conviertes. Y el cuarto principio que me cambió por dentro fue comprender que no necesito compartir mi progreso para que sea real. Porque vivimos atrapados en una cultura de exposición constante, donde cada pequeño paso parece necesitar testigos, reacciones, aplausos. Pero eso no construye resultados, solo alimenta el ego. Y el ego satisfecho es enemigo del progreso silencioso. Porque cuando compartes demasiado pronto puedes quedar atrapado en la imagen de quien está avanzando, en lugar de seguir avanzando de verdad. Durante años yo mismo caí en ese ciclo. Subía una foto del gimnasio antes de que el cuerpo cambiara. Publicaba una meta apenas la escribía. Anunciaba proyectos que ni siquiera había empezado. Y lo peor, al recibir atención, ya me sentía satisfecho. Como si con solo mostrar intención ya hubiera cumplido, pero no había cumplido nada, estaba engañándome, porque la validación externa puede volverse una droga que te impide ver lo que todavía no has construido. El aplauso no significa avance, la reacción no significa resultado, solo la acción constante y en silencio te lleva al lugar donde realmente perteneces. Empecé entonces a guardar mis avances, a proteger mis planes, a construir como si nadie estuviera mirando, porque entendí que lo privado se fortalece, que cuando algo está en su etapa más vulnerable, lo que necesita no es exposición, es cuidado, es enfoque, es silencio, no por miedo, sino por estrategia, no por inseguridad, sino por sabiduría. Porque cuando uno habla menos, escucha más. Cuando uno muestra menos, perfecciona más. Y cuando uno se aleja del ruido, se acerca a la verdad. Y no fue fácil. A veces sentía la tentación de compartir, de probar que estaba haciendo algo, de demostrar que estaba creciendo, pero resistí, y en ese acto de resistencia, mi carácter se volvió más firme. Aprendí a sostener mi proceso en soledad, a no buscar testigos, a ser suficiente para mí, y en ese espacio interno encontré una nueva confianza, no la que viene de ser visto, sino la que nace de saberse comprometido. Esa es la confianza que no se rompe, la que no depende de las miradas, la que no necesita filtros, la que no se desvanece cuando nadie aplaude. Y si estás aquí escuchando esto, es porque en el fondo sabes que tu mejor versión no necesita ser anunciada. Necesita ser construida, día a día, paso a paso, sin distracciones, sin interrupciones, sin la urgencia de mostrar. Porque lo que estás construyendo es más grande que cualquier publicación. Es tu identidad, tu visión, tu vida entera. Y eso no necesita publicidad, necesita silencio, presencia y ejecución diaria. Suscríbete si esto te está tocando. Este canal es para los que eligen construir sin ruido, los que avanzan con intención, los que no necesitan ser vistos para sentirse valiosos. Y déjame una cosa en los comentarios. ¿Cuál es esa meta que estás construyendo en silencio, sin que nadie lo sepa? Escríbelo. Reafírmalo. Este espacio es tuyo, porque cuando lo escribes con decisión ya empezaste a convertirlo en realidad. El quinto principio que integré con fuerza en mi vida fue el arte de escuchar con intención. Y no me refiero a escuchar para responder, para debatir, para corregir, sino a escuchar para comprender, escuchar para absorber, escuchar para crecer. Porque en un mundo donde todos quieren hablar, el que sabe escuchar se vuelve invencible. La mayoría de las personas no escuchan, esperan su turno para hablar, interrumpen, se adelantan, imponen su visión. Creen que su opinión es más valiosa que la experiencia ajena, y por eso no aprenden, por eso no evolucionan, porque el que no escucha repite, y el que repite se estanca. Yo fui así mucho tiempo. Creía que ya sabía, que no necesitaba consejos, que tenía la razón. Y en ese orgullo disfrazado de seguridad me estaba cerrando puertas, me estaba alejando del aprendizaje, de las oportunidades, de las conexiones reales, hasta que me detuve. Y decidí cambiar mi actitud, decidí callarme más, abrirme más, escuchar de verdad, no solo a personas más exitosas, sino a todo aquel que tuviera una historia, una herida, una perspectiva distinta. Porque entendí que cada ser humano lleva una enseñanza y que quien tiene los oídos cerrados se está perdiendo el mapa que puede salvarle años de errores. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras, a reconocer el dolor detrás de la crítica, el miedo detrás del orgullo, la sabiduría detrás de una historia sencilla. Me enseñó a dejar de imponer mis ideas y empezar a nutrirlas con puntos de vista diferentes.
Me di cuenta de que lo que más necesitaba no era tener la última palabra, sino hacer la pregunta correcta. Porque la transformación personal no empieza con una declaración, empieza con una pregunta honesta. Y esa pregunta muchas veces nace de escuchar lo que uno evitaba escuchar. El silencio también se convirtió en mi aliado en conversaciones. Ya no necesito llenar cada espacio. Ya no busco demostrar nada. Dejo que el otro se exprese, que vacíe, que revele lo que normalmente no diría, porque cuando no interrumpes, cuando escuchas sin juzgar, el otro baja las defensas. Y en ese momento, la conexión se vuelve real. Y lo que descubres en ese silencio compartido puede cambiarte más que 1000 consejos. Pero este hábito también tiene una dimensión interna. Aprender a escucharme a mí mismo, aprender a leer mis emociones, a cuestionar mis reacciones, a entender de dónde vienen mis pensamientos. Porque muchas veces hablamos para silenciar lo que sentimos. Y cuando callamos, esas emociones salen a la superficie, no para destruirnos, sino para ser vistas. Y en esa observación interna uno empieza a conocerse, a verse con más compasión, a corregirse con más precisión. Hoy escucho más de lo que hablo. Escucho para crecer, escucho para servir, escucho para no olvidar que no lo sé todo, que siempre hay algo más que aprender, que mejorar, que descubrir. Porque el hombre que escucha se adapta, se afina, se vuelve sabio, no necesita gritar para imponer, su sola presencia transmite claridad. Y cuando habla, no lo hace desde la necesidad de ser oído, sino desde la certeza de haber entendido. Este hábito me enseñó que no se necesita hablar fuerte para ser respetado, se necesita escuchar profundo para ser transformado. Y si lo practicas, si te callas un poco más, si observas, si abres espacio, verás cómo el mundo empieza a enseñarte todo lo que necesitas saber. Solo hace falta silencio, humildad y la decisión de aprender sin tener que dominar. Porque a veces, el mayor poder está en no decir nada y absorberlo todo. El sexto principio que arraigué como un hábito fue proteger mis decisiones de la opinión ajena, porque no hay nada que diluya más rápido la claridad de un hombre que exponerse constantemente a las voces de quienes no viven su proceso. Todos opinan, todos sugieren, todos proyectan sus miedos y sus límites como si fueran verdades absolutas. Y si uno no es fuerte, si uno no está definido por dentro, termina adaptando su camino para complacer expectativas que ni siquiera comparte. Termina cambiando de dirección no porque algo esté mal, sino porque alguien más no lo entiende. Durante mucho tiempo fui vulnerable a eso. Iniciaba con entusiasmo, con visión, con enfoque, y apenas alguien cuestionaba mi decisión comenzaba a dudar. Me preguntaba si tenía sentido, si estaba exagerando, si debía cambiar de ruta. No porque hubiera razones reales, sino porque no soportaba el juicio, la burla, la mirada escéptica. Quería avanzar sin ser criticado, sin ser malinterpretado, sin molestar. Pero descubrí que eso es imposible, porque toda decisión firme, todo camino propio, incomoda, molesta al que no se atreve, irrita al que abandonó su proceso, despierta incomodidad en quien vive justificando su mediocridad. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Mis decisiones ya no serían democráticas, ya no serían sometidas a votación, ni a discusión pública, ni a debate innecesario. Aprendí a callar más y decidir con más firmeza, a sostener mi dirección incluso cuando los demás no la entendieran. Porque el propósito no se explica, se sostiene, y quien realmente está comprometido con su visión deja de perder energía tratando de convencer. Simplemente actúa, y los resultados con el tiempo se vuelven la única explicación necesaria. Este hábito me enseñó a valorar el juicio propio, a confiar en mi intuición, en mi experiencia, en mi preparación, no desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad, porque es mi vida, mis consecuencias, mi camino, y no puedo permitir que quienes no cargarán con mis resultados decidan por mí. Hoy escucho consejos solo de quienes están donde yo quiero estar, solo de quienes han caminado con dolor, con disciplina, con coherencia. No escucho opiniones de quienes solo observan, critican o hablan desde el miedo. También aprendí a guardar silencio sobre decisiones importantes, a no anunciar cambios hasta haberlos ejecutado, a no contar planes hasta haberlos materializado, porque entendí que mientras más expuesta está una decisión, más vulnerable es a la dilución. Porque cada opinión, cada duda sembrada puede frenar el impulso si uno no está completamente firme. Y esa firmeza se construye en el silencio, en la intimidad, en la conversación interna donde no hay ruido externo contaminando el camino. Hoy, cada vez que tomo una decisión importante me hago esta pregunta.
¿Estoy eligiendo esto porque lo siento correcto o porque alguien más lo espera de mí? Y si la respuesta no es mía, la descarto, porque ya no vivo para complacer ni para calmar expectativas, vivo para construir una vida en coherencia. Y eso, inevitablemente, molesta. Pero también libera, porque cuando dejas de pedir permiso para ser tú, todo lo demás se acomoda. Quien debe quedarse, se queda. Quien no, se va. Y lo que permanece es una vida construida con intención, con coraje y con absoluto silencio frente a las voces que ya no tienen poder sobre ti. El séptimo principio que instalé como un hábito inquebrantable fue eliminar el exceso de explicación. Porque uno de los mayores drenajes de energía en la vida de un hombre comprometido con su crecimiento es el impulso constante de justificar cada paso, cada decisión, cada cambio. Explicar por qué no salió, por qué cambió de rumbo, por qué se alejó, por qué ya no está disponible. Pero la verdad es esta: no se le debe explicaciones a quien no camina con usted. No necesita permiso para proteger su energía. No necesita justificar su transformación. Durante años caí en la trampa de sobreexplicar. Sentía culpa al decir que no, miedo al ser malinterpretado, inseguridad al mantenerme firme. Así que hablaba de más. Trataba de hacer entender. Me desvivía por convencer, por mostrar que mis intenciones eran buenas. Pero al final, nada de eso servía. Porque quien quiere entender, no necesita muchas palabras. Y quien no quiere jamás entenderá aunque le explique 1000 veces. Y en ese proceso me desgastaba. Perdía fuerza. Me debilitaba a mí mismo con cada explicación innecesaria. Aprendí que la claridad interna no necesita ser defendida. Que cuando uno está realmente alineado con su verdad, puede guardar silencio sin sentir que se está escondiendo. Puede retirarse sin dar discursos. Puede actuar sin narrar. Porque el hombre maduro no busca aprobación, busca congruencia. No necesita espectadores para sentirse firme. Ya se eligió, ya se definió. Y desde ahí actúa. Con poder, con sobriedad, con autoridad silenciosa. Eliminar el exceso de explicaciones también me ayudó a limpiar mi entorno. Quienes realmente respetaban mi proceso nunca exigieron explicaciones. Simplemente observaron y acompañaron. Los demás se alejaron, criticaron, se incomodaron. Pero eso no era un problema, era una depuración natural. Porque el que necesita controlar tu camino, no te ama, te condiciona. Y quien realmente te respeta no necesita entender cada decisión, solo necesita verte en paz. Este hábito me enseñó a confiar más en mi palabra interna que en las reacciones externas, a dejar que mis acciones hablen, a que el tiempo sea mi aliado, porque el hombre que ejecuta con disciplina no tiene tiempo para debatir con quien no está dispuesto a construir. Y cuando alguien me exige explicaciones innecesarias, simplemente respondo con presencia, no con argumentos, porque no tengo nada que demostrar. Y eso con el tiempo se vuelve una fuerza que intimida. Porque en un mundo adicto a la justificación, quien calla y avanza brilla con una intensidad que nadie puede apagar. Hoy me muevo con una regla simple. Si tengo que explicarlo demasiado, no es el lugar, no es la persona, no es el momento. No gasto energía en convencer. No intento cambiar percepciones. Solo sigo mi camino. Y en ese camino, el silencio me protege, el enfoque me dirige, y la ejecución constante me valida. Porque el hombre que sabe quién es no discute por demostrar, solo lo demuestra en cada paso, sin ruido, sin permiso, sin explicaciones. El octavo principio que se convirtió en una piedra angular en mi vida fue valorar la invisibilidad temporal. Porque en este mundo que glorifica la exposición, la fama inmediata, el reconocimiento constante, hay una etapa que casi nadie soporta. La etapa donde estás creciendo en la sombra, donde nadie te aplaude, donde nadie te pregunta cómo vas, donde los resultados todavía no se ven. Esa etapa donde estás sembrando con todo, pero el mundo aún no lo nota. Y si no tienes fuerza mental, abandonas. No porque no estés avanzando, sino porque no hay eco, no hay testigos, no hay validación. Yo viví esa etapa muchas veces. Escribía, trabajaba, me disciplinaba, y sentía que todo era invisible, que nadie lo reconocía, que nadie lo valoraba. Y una parte de mí quería mostrar, quería gritar, mírenme, estoy cambiando, pero aprendí algo que me dio la paz que necesitaba. El árbol no le pide permiso al bosque para crecer, simplemente se hunde en la tierra, en silencio, fortalece sus raíces, se alimenta, y cuando llega el momento, florece, sin haberle dicho a nadie que lo haría. Aceptar esa invisibilidad temporal me hizo invencible. Dejé de esperar reconocimiento, dejé de buscar miradas, dejé de depender del aplauso y comencé a disfrutar del proceso, a ver cada día como una inversión invisible, pero acumulativa.
porque el progreso silencioso tiene una belleza única, nadie lo ve venir. Y cuando llega, llega con una fuerza imposible de ignorar. Ya no es necesario anunciarse. El impacto habla por sí solo, porque lo que fue construido con silencio se sostiene con fuerza. En esa etapa, aprendí a confiar en los ritmos de la vida, a no desesperarme por los resultados inmediatos, a entender que todo gran proyecto necesita incubación, tiempo, repetición, trabajo sucio que no se muestra, disciplina que nadie ve. Y cuanto más toleras esa invisibilidad, más grande será tu capacidad de sostener lo que viene, porque el que no sabe crecer en la sombra, no puede sostener la luz. Se quiebra con la presión, se descompone con la tensión, porque no tiene raíces, solo tiene prisa. Y aquí hay algo que debes entender con absoluta claridad. No estás fallando porque nadie te vea. Estás construyendo, no estás estancado porque nadie te reconozca. Estás desarrollándote, no necesitas likes, ni vistas, ni aprobación. Necesitas aguantar, repetir, seguir, aunque duela, aunque no se note, porque lo que se está formando dentro de ti en este silencio es irrompible. Hoy bendigo cada etapa en la que nadie me aplaudió, porque ahí me volví fuerte, ahí forjé carácter, ahí aprendí a ser suficiente para mí, porque cuando aprendes a estar contigo mismo, sin ruido, sin testigos, sin premios, es cuando realmente te conoces, te respetas, te haces imparable, no por lo que logras, sino por la persona en la que te estás convirtiendo, invisible hoy, pero imposible de ignorar mañana. Y todo empezó por no decir nada, por resistir, por seguir en silencio, y eso vale más que 1000 ovaciones. El noveno principio que transformó mi manera de vivir y decidir fue aprender a contenerme, a no reaccionar con impulso, a no responder de inmediato, a no tomar decisiones en medio del enojo, la frustración o el orgullo. Porque descubrí que en la pausa habita el poder, que el hombre que sabe contenerse, que no responde por reflejo, que respira antes de actuar, siempre tiene ventaja. No porque sea más lento, sino porque es más sabio, porque no está siendo arrastrado por sus emociones, sino guiado por su conciencia. Por mucho tiempo yo reaccionaba a todo. Si alguien me atacaba, respondía. Si algo me frustraba, explotaba. Si algo me dolía, lo mostraba. Vivía expuesto, sin escudo, sin filtro. Y eso me debilitaba, me hacía predecible, me hacía manipulable. Porque el que no sabe dominar su respuesta, le entrega el control a todo lo que lo rodea. Y ese descontrol silencioso lo aleja de su centro, de su paz, de su poder. Hasta que entendí que no todo merece una respuesta, que no todo lo que molesta necesita atención, que muchas veces el mayor acto de fortaleza es callar. Comencé a practicar la pausa, a observar sin reaccionar, a dejar que la emoción pase antes de hablar, antes de decidir, antes de escribir, antes de cerrar una puerta o de levantar una muralla. Y descubrí que lo que parecía urgente casi nunca lo es, que lo que parecía grave se disuelve con el tiempo, que lo que parecía una ofensa muchas veces es solo un espejo del dolor ajeno. Y aprendí a no tomarlo todo personal, a elegir mis batallas, a dar silencio donde antes daba gritos, a ofrecer distancia donde antes ofrecía conflicto. Este hábito me dio algo que ningún logro externo me había dado, dominio interno, porque ya no me movía desde la emoción del momento, sino desde el propósito de largo plazo. Ya no era esclavo de lo que sentía, era dueño de cómo actuaba. Y eso me dio un tipo de respeto que no se pide, se impone, porque la gente puede no entender tu silencio, pero lo siente. Puede no compartir tu reacción medida, pero la respeta, porque transmite autoridad. Una autoridad que no necesita volumen, ni agresividad, ni explicaciones. Solo coherencia. Contenerse no es reprimir, es elegir. Es decidir cuándo hablar y cuándo no. Cuándo actuar y cuándo observar. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Es usar el tiempo como aliado, la mente como filtro, el corazón como guía. Es saber que no estás perdiendo por no reaccionar, estás ganando por no traicionarte. Porque cada vez que reaccionas desde el impulso, estás entregando algo tuyo, tu enfoque, tu energía, tu tiempo. Y yo ya no estoy dispuesto a entregar nada de eso a quien no lo merece. Hoy practico la contención como un arte, como una forma de liderazgo interno. Porque el que puede callar cuando todos gritan, pensar cuando todos reaccionan, mantenerse firme cuando todos caen, ese hombre no necesita imponerse. Su sola calma incomoda, porque muestra que no está a merced del entorno. Y esa libertad
silenciosa pero evidente, es la que lo hace distinto, es la que lo vuelve poderoso. Porque en un mundo de impulsos, quien domina su respuesta, domina su destino. El 10º y más poderoso principio que me transformó por completo fue este: que el verdadero poder está en construir una vida que no necesita ser defendida. Una vida tan sólida, tan coherente, tan profunda, que no requiere justificaciones, ni explicaciones, ni exhibiciones. Una vida que no hace ruido, pero que deja huella. Que no busca atención, pero que impacta en silencio. Que no depende del aplauso, porque está edificada sobre propósito, disciplina y verdad interior. Y para llegar ahí tuve que aprender a callar, a enfocarme, a ejecutar sin pedir permiso, a sostenerme cuando nadie miraba, a caminar cuando todos hablaban, a resistir cuando nadie creía. Esta no es una filosofía para agradar, es una forma de vivir para trascender. Y en ese camino descubrí que el hombre más fuerte no es el que grita más fuerte, sino el que puede mirar a todos en silencio y aún así avanzar. El que puede soportar la incomodidad de no ser entendido, el que se convierte en su propia fuente de dirección. Porque cuando eliges vivir sin exposición innecesaria, cuando decides construir con profundidad en lugar de velocidad, cuando dejas de competir con el ruido, lo que emerges es tu versión más poderosa. Tu versión que ya no necesita demostrar nada, solo hacer, solo ser. Y sí, muchos te van a llamar frío, distante, egoísta, porque no van a entender tu enfoque. Porque no saben vivir sin compartir cada paso, porque no soportan el silencio que los obliga a mirarse por dentro. Pero ese no es tu problema. Tu única responsabilidad es con tu visión, con tu alma, con esa voz interna que no grita, pero que nunca miente. Y cuando la obedeces, cuando te alineas con ella, y haces de tu vida un testimonio silencioso, todo cambia. Porque entonces no necesitas que los demás crean en ti. Tú ya creíste, ya elegiste, ya actuaste. Y eso es todo lo que importa. Mi vida comenzó a girar cuando dejé de pedir permiso, cuando empecé a construir sin avisar, cuando convertí mi proceso en un pacto personal, no en un espectáculo público, y en ese silencio encontré fuerza, encontré paz, encontré dirección, porque el silencio te enseña a dejar de mirar afuera, te obliga a mirar adentro, a ordenar lo que nadie ve, a trabajar en lo que nadie aplaude, y ese trabajo es el que sostiene todo, porque lo que se construye en silencio no se destruye con palabras. Así que si algo quieres llevarte de todo esto, que sea esto: no necesitas hablar más, necesitas actuar mejor. No necesitas ser visto, necesitas ser coherente. No necesitas probar nada, necesitas cumplirte. Y para eso no hace falta gritar, hace falta presencia, hace falta foco. Hace falta la decisión de hacer de tu vida una obra que hable por ti, aunque nunca digas una palabra. Porque al final los que realmente cambian el mundo no son los que hacen más ruido, son los que no se detienen. Son los que en silencio, enfoque y ejecución se vuelven imparables. Muchos creen que para avanzar necesitan apoyo constante, respaldo emocional, un entorno que los impulse. Esperan que alguien los motive, los rescate, los acompañe en cada paso. Pero ese pensamiento los debilita, porque si tu fuerza depende de otros, tu camino siempre será inestable. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los grandes avances ocurren cuando uno decide caminar solo, no por orgullo sino por convicción, no porque no necesite a nadie, sino porque ya no depende de nadie. Cuando aprendes a luchar solo, descubres tu verdadero poder, te vuelves firme, enfocado, imparable, porque entiendes que la disciplina, el propósito y la resiliencia nacen en el silencio de tus propias decisiones. No necesitas compañía, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa fuerza interior, el mundo deja de parecer un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. El primer principio que tuve que abrazar para cambiar mi vida fue aceptar que nadie vendrá a salvarme. Nadie. Por más amor que te tengan, por más apoyo que prometan, por más cercanos que sean, hay batallas que solo tú puedes pelear. Momentos oscuros donde ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más sincera bastan, porque hay dolores que se tienen que sentir en soledad, decisiones que solo tú puedes tomar, caminos que solo tú puedes recorrer. Y cuanto antes aceptes eso, más rápido dejas de esperar, más rápido te levantas, más rápido tomas el control. Durante años esperé que alguien viera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me levantara en mis caídas. No lo hacía con malicia, lo hacía desde el cansancio, desde la necesidad de sentirme sostenido. Pero ese deseo me ataba, me hacía vulnerable, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de una caída brutal, me di cuenta, estaba solo. Nadie más podía tomar esa decisión por mí. Nadie más podía poner un pie frente al otro. Nadie más podía sostenerme en ese abismo. O lo hacía yo,
o no salía de ahí. Ese fue mi despertar. El momento en el que dejé de buscar manos externas y empecé a construir fuerza interna. No fue de golpe, no fue con frases bonitas. Fue con dolor, con silencio, con una determinación que nunca antes había sentido. Comencé a hacer lo que debía hacerse sin esperar reconocimiento. Empecé a cumplir con mis compromisos aunque nadie me observara. A sostenerme por dentro, aunque por fuera todo se derrumbara. Porque entendí que el verdadero carácter no se forma en compañía, se forja en la soledad. Y esa soledad, que al principio me asustaba, se convirtió en mi maestra. Me mostró quién era cuando no tenía a quién impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a sacrificar, qué era lo que ya no podía seguir postergando. Me enseñó a confiar en mi juicio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin aplausos, porque cuando nadie te sostiene, aprendes a caminar con firmeza. No porque seas el más fuerte, sino porque no tienes otra opción. Y esa urgencia saca una fuerza que ni tú sabías que tenías. Desde entonces, dejé de esperar. Ya no busco ser comprendido, ni validado, ni rescatado. Me hice cargo. Y en ese acto, encontré una libertad que nunca antes había sentido. Porque cuando ya no dependes de nadie, lo que construyes es tuyo, lo que logras te pertenece, lo que avanzas es real. Aprendí que no hay nada más poderoso que un hombre que ya no necesita compañía para moverse, que no necesita testigos para comprometerse, que no necesita consuelo para mantenerse firme, solo necesita una razón, una visión, y la voluntad inquebrantable de seguir, aunque sea solo, especialmente si es solo, porque ahí es donde empieza todo, ahí es donde se forma el verdadero poder. El segundo principio que se volvió una ley en mi vida fue dejar de mendigar apoyo emocional, porque hay una verdad dura pero necesaria. Mientras más dependas del ánimo de otros, más frágil será tu avance. Es natural querer que te escuchen, que te comprendan, que te animen, pero si conviertes esa necesidad en condición, estás entregando tu poder. Porque nadie tiene la obligación de motivarte, nadie está en deuda contigo. Cada quien tiene su propio mundo, sus propias batallas, sus propios límites. Y si esperas que te levanten cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tu oportunidad se enfríe. Yo lo viví. Compartía mis metas con entusiasmo, esperando aliento, hablaba de mis caídas, esperando comprensión, exponía mis heridas, esperando empatía, y cuando no llegaba lo que yo necesitaba, me frustraba. Me sentía traicionado. Pero no era traición, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones, nadie tiene la obligación de sostenerme, y entender eso no me volvió frío, me volvió fuerte. Porque el día que solté la expectativa de ser comprendido, empecé a caminar con una ligereza nueva. De pronto, mis pasos eran míos. Mi motivación no dependía de reacciones externas. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Aprendí que el apoyo más poderoso no viene de afuera. Viene del respeto que uno se gana ante sí mismo, del compromiso que sostiene aunque nadie lo reconozca, del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa, porque cuando logras mantenerte firme en tus días grises, cuando avanzas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo celebre, algo dentro de ti cambia. Te miras distinto, te respetas más, y ese respeto no se compra. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la repetición sin aplausos. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarte al amor ni a las relaciones profundas. Significa que ya no construyes desde la carencia, ya no avanzas con la esperanza de ser rescatado. Avanzas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete, te estás completando tú. Esa diferencia es todo. Porque un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir comprensión y empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea, ya no ruega, se sostiene. Y cuando eso ocurre, tu presencia cambia. Las personas te perciben diferente, porque estás completo. Porque no necesitas validación para tener dirección. Porque puedes estar rodeado de gente o absolutamente solo y tu visión sigue firme. Ya no estás guiado por el miedo al abandono, sino por el compromiso con tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes a dónde vas. Y si alguien te acompaña, bien, pero si no, igual vas, con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Eso es lo que marca la diferencia entre un hombre que intenta y uno que logra. El que logra no espera palmaditas, no busca aprobación, solo respira hondo, aprieta los dientes y sigue. Porque sabe que lo que está construyendo no necesita audiencia, solo necesita disciplina, enfoque
y la determinación de luchar, aunque sea completamente solo, especialmente cuando es completamente solo. Porque ahí, donde nadie te ve, es donde se forma la versión de ti que lo cambia todo. El tercer principio que forjé con sangre y convicción fue dejar de quejarme. Porque quejarse puede parecer inofensivo, incluso humano, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existe. Cada vez que te quejas, te estás diciendo a ti mismo que no tienes poder, que las circunstancias son más fuertes que tu voluntad, que el problema tiene más fuerza que tu decisión, y eso se graba. Se convierte en un discurso interno que va erosionando tu espíritu, tu identidad, tu acción. La queja es el idioma de los hombres que han renunciado a construir. Yo pasé años quejándome de la falta de oportunidades, de las injusticias del sistema, de los demás, de mí mismo. Me quejaba porque me parecía justo, porque sentía que tenía razón, y quizás la tenía, pero la queja nunca resolvió nada, nunca me hizo más fuerte, nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me debilitaba, me hacía sentir víctima, me hacía esperar soluciones externas, me empujaba al cinismo, a pensar que nada vale la pena, que nada cambia, que es mejor rendirse, y en ese estado, uno se empieza a morir en vida. Hasta que un día, frente al espejo, me enfrenté con una pregunta brutal. ¿Cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo por no hacer lo que sé que tengo que hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó, porque me quitó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Decidí, desde ese momento, convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que observa lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Empecé a reemplazar cada queja con una pregunta poderosa: ¿qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo, no qué debería cambiar el otro, ¿qué puedo hacer yo? Y esa pregunta, repetida todos los días, me transformó. Porque donde antes veía muros, empecé a ver rutas. Donde antes sentía rabia, empecé a sentir impulso. Donde antes quería rendirme, empecé a tomar decisiones. Me convertí en protagonista, en creador, en alguien que ya no espera, actúa. Y en esa acción silenciosa, empecé a recuperar el respeto por mí mismo. Porque cuando uno se queja, pierde dignidad. Pero cuando uno actúa, aunque sea con miedo, con duda, con cansancio, se eleva. La vida sigue siendo difícil, las injusticias no desaparecen, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás arrodillado ante la dificultad, estás de pie, en movimiento, y eso cambia todo. Porque el mundo no le da nada al que se queja, pero le abre puertas al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo convierte en fuego. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, si nadie entiende, si nadie me aplaude, sigo igual. Porque ya entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita compañía para justificar su parálisis. Pero el que lucha en silencio no necesita justificaciones, solo dirección, determinación y la decisión firme de no volver a decir, no puedo, porque sí puedes. Solo tienes que empezar y cerrar la boca, y apretar los dientes, y moverte, aunque sea solo, especialmente si es solo. El cuarto principio que se volvió una ley inquebrantable en mi vida fue construir mi propia disciplina cuando nadie me exigía nada. Porque es fácil ser cumplido cuando tienes a alguien encima, cuando sabes que alguien te observa, cuando tienes plazos, reglas, estructuras que te obligan, pero cuando estás solo, cuando no hay nadie que te llame la atención si fallas, cuando no hay consecuencias externas inmediatas, ahí es donde se define de qué estás hecho. Porque el verdadero crecimiento ocurre en la intimidad, en ese espacio donde nadie ve, pero tú sabes perfectamente si cumpliste o no. Yo me di cuenta de que mientras tuviera jefes, profesores, fechas límite, me mantenía en línea. Pero apenas desaparecían esas estructuras, mi fuerza se desplomaba. Me prometía cosas que no cumplía, trazaba planes que no ejecutaba, me fallaba. Y como nadie lo notaba, me excusaba. Pero sí había alguien que lo notaba, yo. Y cada vez que incumplía en secreto, cada vez que posponía sin que nadie me lo reclamara, algo dentro de mí se debilitaba, porque puedes engañar a todos menos a ti mismo. Y vivir contigo mismo cuando sabes que no estás haciendo lo que debes es una condena silenciosa. Fue entonces cuando entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio sistema, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a decirme que deje de perder el tiempo, nadie iba a exigirme compromiso. Todo eso debía nacer de mí, y cuando esa conciencia se instala, cambia tu forma de moverte.
Dejas de actuar para cumplir con los demás. Empiezas a actuar para no traicionarte, porque tu palabra se vuelve sagrada. Porque si dices que vas a hacer algo, lo haces. No porque alguien te mire, sino porque tú lo dijiste. Y eso basta. Ese tipo de disciplina no se enseña, se construye, día a día. Incómodo, sí. Doloroso a veces, pero profundamente liberador. Porque llega un punto donde ya no necesitas estructuras externas. Ya no necesitas que nadie te corrija. Ya no te detiene la pereza, ni te dispersa la emoción. Ya no necesitas motivación. Solo necesitas recordar quién eres y actuar en coherencia. Te vuelves un hombre que se mueve por decisión, no por circunstancia, que actúa aunque no tenga ganas, que cumple aunque nadie lo vea, que avanza aunque esté absolutamente solo. Y si estás escuchando esto, quiero que te lo grabes. Tu disciplina es tu libertad. No es una cárcel. Es una declaración silenciosa de que ya no dependes de nada ni de nadie para avanzar, que puedes sostener tu palabra incluso en tus peores días, que puedes cumplirte sin testigos, sin premios, sin estímulo externo. Y ahí es donde nace el verdadero respeto por uno mismo, porque te ves siendo el tipo de hombre que prometiste ser, y eso no tiene precio. Suscríbete si este mensaje está resonando contigo. Este canal es para quienes están construyendo su carácter en la oscuridad, para quienes están formando una versión de sí mismos que no necesita reflectores para existir. Y dime en los comentarios, ¿qué hábito estás dispuesto a sostener sin que nadie te lo exija? Escríbelo, no para que yo lo vea, sino para que tú lo declares. Porque cuando uno se compromete en silencio, la vida empieza a moverse en serio. Porque la disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando, especialmente cuando estás completamente solo. El quinto principio que instalé en lo más profundo de mi rutina fue aprender a convertirme en mi propia fuente de validación, porque uno de los errores más comunes y más costosos es creer que necesitas que alguien te diga que vas bien para seguir, que necesitas aprobación, reconocimiento, una voz externa que te confirme que tu camino es válido. Pero mientras busques validación fuera, seguirás siendo frágil, porque la validación ajena es volátil, inconsistente, y muchas veces está contaminada por los miedos y limitaciones de otros. Si no aprendes a validarte tú mismo, estarás a merced de las opiniones de cualquiera. Yo viví años esperando ese bien hecho, ese te admiro, ese vas por buen camino, y cuando llegaba me sentía fuerte. Pero cuando no llegaba, me desinflaba. Empezaba a dudar, a replantearlo todo, a cuestionar decisiones que nacían de mi más profunda convicción. Y ahí comprendí que el problema no era que los demás no vieran mi valor, el problema era que yo mismo lo ponía en duda, porque no me bastaba con saber que lo que hacía era correcto. Necesitaba que otros me lo dijeran. Hasta que un día, en medio de una noche de frustración, me pregunté, ¿de verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Qué tipo de hombre quiero ser? ¿Uno que camina por convicción? ¿O uno que necesita ser aplaudido para avanzar? Esa noche fue el inicio de una nueva versión de mí. La versión que ya no espera, que ya no pide, que ya no depende. Empecé a mirarme con honestidad cada día y a preguntarme, ¿fuiste coherente? ¿Diste lo mejor de ti? ¿Te moviste con propósito? Y si la respuesta era sí, entonces no necesitaba que nadie más lo dijera. Yo lo sabía. Y eso era suficiente. Porque cuando tu estándar interno es más fuerte que la opinión externa, ya no te frenas. Ya no te contaminas, ya no te diluyes por encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. Y no fue un cambio inmediato, fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances aunque nadie los celebrara. Aprender a sostener mi visión aunque el mundo no la entendiera. Aprender a caminar con la frente en alto aunque todo el entorno me hiciera sentir invisible. Porque cuando te validas desde adentro, cada paso que das es un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean. Buscas estar en paz contigo. Y esa paz no se negocia. Este hábito me enseñó que no necesito aplausos para saber que estoy creciendo. No necesito miradas para sentir que voy bien. Porque el hombre que se valida solo es el más libre. Puede equivocarse sin derrumbarse. Puede acertar sin volverse arrogante. Puede estar solo y aún así caminar con firmeza. Porque su brújula no está afuera, está en su alma. Y cuando esa brújula está bien calibrada, nada lo detiene. Desde entonces me aplaudo por dentro, me doy crédito cuando cumplo, me confronto cuando fallo, me corrijo con respeto, me dirijo con intención. No hay escenario, no hay audiencia, solo una conversación constante conmigo mismo. Porque entendí que el verdadero respeto no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, empieza por dejar de mendigar su aprobación. Valórate en silencio, valídalo tú.
Y el mundo, tarde o temprano, responderá a esa fuerza interna que ya no necesita permiso para existir. El sexto principio que arraigué como hábito fue aprender a levantarme rápido después de caer. No con palabras bonitas, no con discursos internos de consuelo, sino con acción. Con pasos firmes, con decisiones inmediatas. Porque entendí que no importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte estés, cuánta claridad tengas, vas a caer, vas a fallar. Vas a tener días en los que traiciones lo que dijiste que harías. Vas a romper tu rutina. Vas a dejarte llevar por el impulso. Y ahí, justo ahí, es donde se define si estás comprometido de verdad o solo motivado temporalmente. Porque cualquiera puede ser fuerte cuando todo fluye, pero el verdadero carácter se revela después del error. Yo solía castigarme mucho cuando fallaba. Un día perdido me llevaba una semana de culpa. Una mala decisión se convertía en un discurso interno de otra vez fallaste, nunca vas a cambiar, esto no es para ti. Y esa culpa disfrazada de exigencia me hacía más daño que el error en sí, porque en vez de corregirme con madurez me golpeaba con vergüenza. Hasta que entendí que cada minuto que invierto en lamentarme es un minuto menos que invierto en corregir. Y que el verdadero guerrero no es el que no cae, es el que se levanta sin dramatizar. Fue ahí donde cambié mi respuesta ante el fallo. Ya no me preguntaba por qué volví a hacerlo, sino ¿qué hago ahora para volver al camino? Ya no me decía soy débil, sino me descuidé, pero aquí estoy otra vez. Porque aprendí a perdonarme sin aflojarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a mirarme con compasión, sí, pero también con exigencia, porque no necesito que me abracen cuando fallo, necesito que me levante, que actúe, que vuelva a mostrarme a mí mismo que soy más grande que mi error. Convertí este principio en una rutina. Cada vez que me caigo, tengo una regla: levántate rápido, haz algo inmediato que te reconecte con tu compromiso, no lo pienses, no lo debatas. Hazlo, porque cuanto más rápido actúes, menos se instala la culpa. Y cuanto más alimentas el movimiento, más se debilita la autocompasión. No te digo que ignores tus emociones, te digo que no las conviertas en excusas, porque si el dolor se vuelve justificación, vas a quedarte ahí. Y yo ya no tengo tiempo para quedarme en el suelo. Este hábito me ha salvado más veces de las que puedo contar. Me ha devuelto al camino cuando todo parecía perdido. Me ha recordado que soy humano, pero también soy responsable. Que puedo fallar, pero nunca rendirme. Y que cada caída puede ser el inicio de un nuevo nivel si tengo el coraje de levantarme rápido, no con euforia, sino con humildad, no con promesas vacías, sino con decisiones reales. Hoy, cada vez que caigo, me levanto con más precisión. Ya no necesito días para volver a empezar. Me basta un momento de lucidez, un acto, un paso. Porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no es cuántas veces cae, es cuánto tarda en levantarse. Y yo elijo ser el que se levanta, el que se sacude, el que sigue, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo vea. Porque sé que cada vez que me levanto más rápido me vuelvo más fuerte, más confiable, más imparable. Y eso no me lo puede quitar nadie. El séptimo principio que instalé con firmeza en mi vida fue aprender a trabajar sin motivación, a hacer lo que se debe hacer incluso en los días más apagados, más grises, más vacíos, porque entendí que si mi acción dependía de cómo me sentía, entonces mi vida estaría secuestrada por mis estados emocionales. Y los estados emocionales son traicioneros. Hoy estás inspirado, mañana estás roto. Hoy estás eufórico, mañana no quieres levantarte de la cama. Si no aprendes a actuar sin motivación, vas a vivir atrapado en una montaña rusa donde nunca decides tú, siempre decide tu estado de ánimo. Durante mucho tiempo esperé a sentirme listo para moverme. Me decía, hoy no estoy con energía, mejor mañana. Necesito estar más enfocado antes de empezar. No quiero forzarme porque si no lo haré mal. Y detrás de todas esas frases había una sola cosa: miedo al esfuerzo sostenido. Miedo a sentir incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos momentos en los que todo dentro de mí gritaba no hagas nada. Pero aprendí algo brutalmente claro: si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada extraordinario. Fue entonces cuando me hice una promesa: voy a actuar igual, me sienta como me sienta. No porque sea un robot, no porque no tenga emociones, sino porque mi compromiso está por encima de mi estado emocional, porque mis metas valen más que mi pereza, porque mis sueños merecen más que mi excusa. Y desde ese día, empecé a tomar decisiones con base en lo que debía hacer, no en lo que tenía ganas de hacer. Me convertí en alguien que, aunque el cuerpo le pidiera descanso, se levantaba. Que aunque la mente le gritara excusas, seguía. Que aunque el alma estuviera en silencio, caminaba. Y algo poderoso empezó a pasar. Al principio el esfuerzo era frío, sin emoción, sin recompensa inmediata.
Pero con el tiempo, esa repetición me dio una confianza que nunca antes había sentido, porque empecé a demostrarme a mí mismo que ya no era esclavo de mis impulsos, que podía actuar con dolor, con cansancio, con miedo, y eso es libertad, eso es respeto, eso es liderazgo interno. Cuando haces lo que debes en el momento en que menos quieres hacerlo, te conviertes en un hombre diferente, te transformas por dentro, te vuelves irrompible. Hoy ya no me pregunto si tengo ganas, me pregunto si tengo palabra. Porque la motivación va y viene, pero la disciplina, esa permanece. Es la que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Es la que te guía cuando no hay claridad. Es la que te arrastra hacia adelante cuando el mundo parece detenerse. Y si aprendes a moverte sin necesitar sentirte bien, entonces has cruzado el umbral que muy pocos cruzan, el umbral de los que hacen historia. No busco inspiración para comenzar. Encuentro inspiración en el hecho de no haberme rendido, porque al final del día lo que define a un hombre no es cómo se siente, es lo que hace con lo que siente. Y yo elijo actuar, con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar. Porque mientras los demás esperan motivación, yo ya estoy trabajando. En silencio, sin ruido, sin pausa, porque aprendí que el que domina la acción sin necesidad de estímulo, domina su vida. Y cuando llegas ahí, no hay vuelta atrás. Solo hay avance, constante, sólido, imparable. El octavo principio que me transformó desde lo más profundo fue aprender a soportar la incomodidad sin buscar escapatoria. Porque la incomodidad es el espacio exacto donde se produce el crecimiento real, pero la mayoría huye de ella. Busca distracciones, excusas, placeres inmediatos, cualquier cosa que anestesie ese malestar interno. Vivimos en una cultura que glorifica el confort, que idolatra la gratificación instantánea, que nos entrena para evitar cualquier tipo de dolor. Pero nada valioso se construye desde el confort. Todo lo que realmente importa, carácter, fortaleza, dirección, nace en el terreno áspero de la incomodidad. Yo solía evadir todo lo que me incomodaba. Cuando una conversación me exigía sinceridad, me callaba. Cuando una tarea se volvía pesada, la postergaba. Cuando una rutina me exigía repetición, me aburría. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, buscando esa chispa que me volviera a emocionar. Pero esa emoción era una trampa. Me mantenía en la superficie, y mientras más evitaba lo difícil, más débil me volvía. Hasta que un día me harté de ser frágil, me harté de sentir que cualquier viento me movía, y decidí quedarme. En el esfuerzo, en el dolor, en la tarea monótona, en la conversación incómoda, en la verdad que duele, sin salir corriendo, sin anestesiarme, y descubrí algo brutal. La incomodidad es una maestra. Te revela lo que te falta, te enfrenta con lo que has evitado, te muestra los límites que tú mismo te has impuesto. Y si te quedas el tiempo suficiente, si no huyes, si respiras y aguantas, algo dentro de ti cambia. Se forja una nueva identidad. Porque el que se sienta en su incomodidad sin buscar una salida inmediata se vuelve más fuerte que cualquier obstáculo. Ya no necesita que la vida sea fácil. Él se vuelve más difícil de romper. Empecé a aplicar esto en todo. Cuando no tenía ganas de entrenar, entrenaba igual. Cuando me invadía la ansiedad, no la tapaba con redes sociales ni con comida, me quedaba ahí, observándola. Cuando algo me dolía, no lo escondía con frases de motivación barata. Lo sentía, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado, me sentía más dueño de mí mismo, porque ya no estaba huyendo, ya no necesitaba que la vida me protegiera, yo me estaba fortaleciendo desde dentro. Este hábito cambió mi umbral del dolor. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me sacude. Lo que antes me paralizaba, ahora me activa, porque entendí que todo lo que valía la pena estaba escondido detrás del umbral de la incomodidad. Las conversaciones que transforman, los hábitos que moldean el carácter, los procesos que traen resultados, todos se sienten incómodos al principio. Pero si tienes el coraje de quedarte ahí, de no salir huyendo, te conviertes en un hombre que ya no negocia con el esfuerzo, que ya no busca sentir bonito, busca hacer lo correcto. Hoy vivo con una convicción firme. Si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás en el borde exacto de tu siguiente nivel. Y si tienes el valor de no huir, ese nivel se rompe. Porque la incomodidad no es el enemigo, es el umbral, es la prueba, es la puerta que todos quieren evitar y por eso solo unos pocos logran cruzarla. Pero si tú eliges quedarte ahí, aguantando, respirando, avanzando, descubrirás una versión de ti que no sabías que existía y esa versión ya no huye, ya no se rinde, ya no se esconde, solo avanza, aunque duela, especialmente si duele.
Porque ahí es donde está la libertad real. El noveno principio que me transformó fue entender que no necesito ser entendido. No necesito que los demás comprendan por qué hago lo que hago, por qué elijo lo difícil, por qué me aíslo, por qué exijo tanto de mí mismo. Porque en el camino del crecimiento real vas a ser incomprendido, vas a ser criticado, vas a ser malinterpretado. Y si no estás preparado para eso, vas a terminar aflojando, bajando tus estándares, adaptándote al molde mediocre que la mayoría espera que llenes. Pero si estás dispuesto a cargar con la incomprensión, a avanzar aunque nadie entienda, te liberas. Porque ya no caminas para ser aceptado, caminas para ser verdadero. Durante mucho tiempo traté de explicar mis decisiones. Traté de convencer a los demás de que mi proceso valía la pena. Traté de justificar mi disciplina, mis límites, mi enfoque. Esperaba que me dijeran, tienes razón, te admiro, yo haría lo mismo. Pero no pasaba. Lo que recibía era burla, duda, cuestionamiento. Me decían que me estaba perdiendo de la vida, que estaba exagerando, que estaba solo. Y eso dolía. Hasta que comprendí que lo que dolía no era su incomprensión, era mi necesidad de aprobación. Ese fue el quiebre. Cuando dejé de esperar comprensión, todo se volvió más liviano, porque empecé a elegir sin pedir permiso, a avanzar sin tener que explicar, a sostener mi rutina sin tener que justificarla, a decir que no sin dar 1000 razones, porque mi paz no depende de que alguien entienda mi camino, depende de que yo lo entienda, de que yo lo sienta correcto, de que yo pueda dormir tranquilo sabiendo que estoy siendo fiel a lo que elegí. Y eso vale más que cualquier aplauso. Empecé a hablar menos de lo que iba a hacer, a mostrar menos de lo que estaba construyendo, a guardar silencio cuando me preguntaban, ¿por qué tan extremo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Porque ya no necesito convencer a nadie. El que entienda, que acompañe, el que no, que mire desde lejos. Pero mi camino no se negocia. Mis decisiones no están abiertas a votación, porque cuando uno se vacía explicando su vida, termina viviendo una vida que no eligió. Este hábito me dio una libertad que jamás imaginé, la libertad de no pertenecer, de no encajar, de no agradar, porque no estoy en esta vida para ser entendido, estoy para cumplir una misión. Y esa misión muchas veces te deja solo, pero no importa, porque es en esa soledad donde uno se afila, donde uno se vuelve imparable, donde se forja el carácter que no necesita validación externa, solo dirección, coraje y disciplina. Hoy vivo con una regla simple: si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie. No pierdo tiempo justificando lo que para mí es claro. No gasto energía en convencer a quien no quiere ver, solo sigo, en silencio, en paz, con firmeza, porque cuando dejas de necesitar ser entendido, accedes a una fuerza interna que te permite avanzar sin interrupciones, sin ruido, sin miedo. Y ese tipo de fuerza no se enseña, se conquista, caminando solo, pensando claro, viviendo con propósito, aunque nadie lo entienda, especialmente si nadie lo entiende, porque ese es el signo de que ya estás viviendo por dentro y no por fuera. El 10º y más poderoso principio que me cambió la vida fue este: todo lo que necesitas ya está dentro de ti, no en tus circunstancias, no en tus contactos, no en tus recursos externos, está en tu decisión, en tu fuerza interna, en tu voluntad de sostenerte aún cuando no tengas nada más. Y eso solo lo descubres cuando estás solo, cuando no hay nadie que te empuje, que te levante, que te motive, cuando estás ahí, en silencio, enfrentando tus miedos, tus excusas, tu cansancio, y eliges seguir, no porque sea fácil, no porque alguien te esté mirando, sino porque has decidido no traicionarte nunca más. Toda mi vida cambió cuando dejé de esperar algo afuera, dejé de esperar condiciones ideales, dejé de esperar que el entorno cambiara, dejé de esperar que alguien me eligiera, que me entendiera, que me ayudara, y me enfrenté con la verdad más dura y más liberadora: si quiero algo, lo construyo. Si me duele algo, lo transformo. Si me falta algo, lo busco. Si me caigo, me levanto. Porque nadie va a venir. Nadie va a tomar esa responsabilidad por mí. Y cuando tomas esa verdad con las 2 manos y la haces parte de tu identidad, algo se despierta. Te vuelves imposible de detener. Empecé a actuar como si mi vida dependiera solo de mí. Porque así es. Empecé a moverme con urgencia. A dejar de perder el tiempo en cosas que no sumaban. A cortar lo que me drenaba. A trabajar con una intensidad silenciosa, sin pedir permiso. Empecé a caminar como quien ya sabe que el camino es largo, solitario y exigente, pero también completamente transformador. Porque mientras todos buscan compañía, atajos, fórmulas rápidas, yo elegí el sendero más duro, el del que se forja en soledad, el que se cae y no se rinde, el que no espera un milagro, se convierte en uno. Y sí, duele.
Habrá noches donde el cansancio te haga dudar, días en los que sientas que no puedes más, momentos en los que mires alrededor y no veas a nadie. Pero en esos momentos, si eliges seguir, si eliges creer en ti aunque estés roto, si eliges moverte aunque tengas miedo, vas a descubrir lo que el mundo nunca te enseñó, que tú puedes con todo, que no necesitas ser perfecto, solo necesitas estar decidido, que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas actuar desde la verdad, que no necesitas aplausos, solo integridad, solo fuego interno, solo ese grito mudo que te dice, no pares, no ahora, no así. Ese es el momento en que dejas de ser alguien más. Te conviertes en tu propio respaldo, en tu propia fuerza, en tu propia razón. Ya no necesitas compañía. La soledad se vuelve aliada, porque entiendes que si puedes contigo, puedes con todo. Y eso es libertad, eso es poder, eso es madurez. El mundo puede temblar, las personas pueden venir e irse, el entorno puede derrumbarse, pero tú sigues firme. Porque ya no estás dependiendo, estás decidiendo. Ya no estás deseando, estás ejecutando. Ya no estás huyendo, estás enfrentando. Ese es el hombre que cambia su vida. El que luchó solo, el que no esperó nada, el que no se rindió, el que eligió con cada paso ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino. Y cuando llegas ahí, ya no hay vuelta atrás. Porque lo entendiste, todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Solo tenías que decidir, solo tenías que empezar, solo tenías que aguantar el silencio y seguir. Hasta el final, sin parar, sin permiso, sin miedo.